Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, seguimos con los resúmenes como un modo de integrar lo que vamos conversando, y en este caso nos vamos a dedicar a poner en relación o hablar, por un lado, del texto de Ana Fernández, El campo grupal, y por otro lado, uno de los autores que está mencionado en ese texto, que es Wilfred Bion, que es como de alguna manera uno de los padres fundadores de la segunda episteme, tal como señala Ana María Fernández. Retomo este punto para comenzar. Ana María Fernández señala o divide al desarrollo de la teoría de grupos en dos epistemes. La idea de episteme es sumamente interesante porque episteme alude a un modo de conocer, es decir, desde dónde se conoce, bajo qué principios lógicos se conoce. Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, de una episteme antigua y de una episteme occidental moderna. Bueno, la episteme moderna sería, por ejemplo, que para nosotros los acontecimientos, los sucesos, los hechos tienen causas racionales, causas que se pueden estudiar, que dependen de leyes que son universales y que atraviesan todo el universo, y que no son causas de un lugar puntual, y que por otro lado tampoco esos hechos pueden atribuirse al deseo, por ejemplo, de dioses o de seres superiores o de espíritus, etc. Entonces, hablar de dos epistemes cuando se habla del desarrollo de la teoría de grupos es interesante porque supone una separación bastante fuerte entre los enfoques, ¿no? Rompe la idea de que hay una acumulación entre el primero y el segundo, ¿no? Podría decir, bueno, entre la primera episteme y la segunda, lo que hay es una acumulación. Se va conociendo y en un momento se pasa a la segunda. Bueno, esa no es la idea que está transmitida a partir de ese concepto, sino que por un lado hay un criterio con el que se aborda los grupos que es diferente al otro criterio, que es el de la episteme 2. Podríamos asimilarlo a paradigma también, es decir, podríamos entender que hay un paradigma y otro. El paradigma de la primera episteme, lo habíamos señalado, tenía que ver con básicamente atender a los procesos explícitos de lo grupal, es decir, las cuestiones técnicas, la instrumentalidad hacia la tarea, el modo en que cooperan o no los integrantes del grupo, cómo se comunican, cómo dividen las responsabilidades, cómo resuelven la cuestión del liderazgo, etc. Cosas que uno podría decir con un papel y un lápiz, y una serie de tablas, uno podría ir completando, evaluando y comparando los funcionamientos de los diferentes grupos. Esta corriente, esta primera episteme, tiene un correlato o se basa en la corriente de la psicología de la Gestalt alemana. Muchos de sus referentes luego van a estudiar Estados Unidos por las cuestiones políticas que están sucediendo en Europa hacia los años 20 y 30, fundamentalmente en Alemania, y desarrollan lo que se conoce como dinámica de grupos, cuyo padre fundador es Carl Lewin. Es decir, la idea de que puedo estudiar lo que es objetivamente observable, y el modelo general de estudio, digamos, de esta primera episteme tiene que ver con la física. Fuerzas, inercias, valencias, es decir, tratar de tomar el modelo de la física para explicar lo grupal. La segunda episteme, como habíamos comentado, además de tomar estos elementos, va a incorporar, pero acá el elemento que se incorpora es un elemento absolutamente heterogéneo respecto del anterior, y acá lo de segunda episteme, que tiene que ver precisamente con los procesos inconscientes, es decir, o por lo menos no del todo conscientes, ¿no? Procesos que se dan de manera latente en los grupos, uno podría decir que se imponen a las voluntades, que no están en un registro totalmente explícito de los integrantes, pero por eso quizás
también tienen esa fuerza. Bueno, quien de alguna manera inicia esa corriente es Wilfred Bion, que es un psiquiatra inglés que hacia la década del 40 trabaja en un hospital militar donde atiende a combatientes, excombatientes que no se pueden incorporar o que les cuesta incorporarse, reincorporarse, tanto bien a la vida civil como volver a reincorporarse a filas, a la vida militar. ¿Y por qué se lo reconoce? Bueno, porque precisamente es Bion el que establece o empieza a pensar cómo se van a organizar estos elementos no conscientes a la hora de aportar o de entender el funcionamiento de lo grupal. Para Bion el grupo tiene dos planos y acá se ven claramente las epistemes. Va a haber un plano que tiene que ver con la tarea, con lo instrumental, con el objetivo explícito que ese grupo se va a proponer. Supongamos hacer un coro, decorar un jardín, cualquier lo que sea. Y por otro lado los elementos afectivos, pero en este caso no se trata de los afectos, uno podría decir explícitos, lo que explícitamente se está manifestando, sino el modo en que esos afectos hablan precisamente de lo que él va a llamar supuestos básicos, que podemos entenderlo como una serie de relatos, así como el Edipo, digamos, al cual él alude, y por otro lado también alude a un antecedente que tiene que ver con Freud, con psicología de las masas, y va a haber referencias concretas al análisis de Freud sobre dos masas, dos grupos, dirá Bion, que son la iglesia y el ejército, al cual él pertenece, digamos, de hecho él pertenece al ejército. Entonces el aporte de Bion, no podría decir, bueno, es el padre fundador en algún sentido de esta segunda episteme, es porque plantea esta idea de los supuestos básicos, de estos relatos que se imponen a las voluntades, por decirlo así, que son en algún sentido imperceptibles, pero que van a regular fuertemente el funcionamiento del grupo. Estos supuestos básicos para Bion son tres. Ahora bien, podemos pensar que en realidad este componente inconsciente, fantasmático, imaginario de los grupos no se reduce a tres supuestos, es decir, no hay solo tres relatos que atraviesan los grupos. Podríamos pensar inclusive que estos relatos están muy conectados a las condiciones en las que Bion hace sus estudios, es decir, estamos en un hospital militar, es decir, eso puede haber incidido seguramente en el tipo de anudamiento, en el tipo de vincularidad y en el tipo de grupos que ahí se desarrollan. Lo interesante de Bion cuando se hace cargo de este hospital, digamos, el problema manifiesto que hay es que estos excombatientes o soldados no se organizan, hay riñas, hay problemas, no toman ninguna responsabilidad, no quieren como volver a, de alguna manera, hacer lo que hacen sujetos o lo que se les supone a un sujeto en la vida social, que es proponerse una tarea, realizarla, cumplirla, etc., ¿no? Ahora hace algo interesante Bion en relación a esto, toma varias decisiones en relación a este escenario, que es interesante también para la lógica militar, es decir, no les da órdenes. O sea, hace algo súper interesante que es, bueno, no les dice, bueno, basta con esto, si siguen con esto, carrera march, no. Es decir, que él se abstiene de dar órdenes, solamente da una serie de indicaciones. Una es que la única tarea que tienen, es conformar un grupo y asumir una tarea que ellos quieran. Sería la única tarea, es darse una tarea. Pero no está impuesta por él, es decir, que es una tarea que tiene que, en tal caso, encontrar el grupo y que puede tener que ver con lo que ellos desean, digamos. O sea, desde no sé, desarrollar, hacer cocina francesa, jardinería, bonsai, lo que sea. Eso tenía que ver con armar un coro, un grupo de cámara, lo que sea, lo que tiene que ver con los intereses de ese grupo, de los integrantes de ese grupo.
Y lo único que tenían que hacer es cada tanto encontrarse con él o con un coordinador y contarles un poco cómo venía el desarrollo de ese grupo. Pero no en términos de dar cuenta, simplemente de conversar. Lo más interesante de ese proceso para Bion es que los grupos, lejos de no hacer nada, se van organizando y se van organizando cada vez mejor. La segunda cuestión a la cual él hace es no resolver los problemas. Es decir, de alguna manera hay un intento, y acá hay algo que lo lleva a pensar, es decir, hay un intento de parte de los grupos de ubicarlo a él como líder que tiene que resolver los problemas internos del grupo, que tienen que resolver las cosas que ocurren. Los grupos intentan ubicarlo en esa posición, uno podría decir en la posición de jefe, de superior, y precisamente lo que hace Bion es correrse permanentemente de ahí y decir, bueno, para decirlo como diríamos acá en porteño, arréglense, es un problema de ustedes. No, de alguna manera no responde a esa demanda y eso permite un proceso interno del grupo. Es decir, bueno, es algo que tienen que resolver el grupo. Si tienen un problema, arréglenlo ustedes. Yo no estoy acá para eso. Entonces, a partir de ahí, Bion va a ir desarrollando estos tres supuestos básicos. ¿Cuáles son estos tres relatos inconscientes o no conscientes que sostienen en los que a veces los grupos de alguna manera, uno podría decir, caen o regresan en un proceso casi regresivo? Tienen que ver, por un lado, con la dependencia, con esta idea inconsciente de que alguien va a resolver todos los problemas, alguien que está en el grupo va a resolver todos los problemas, el ataque y fuga, que tiene que ver con que lo que nos pasa es que hay alguien interno o externo del grupo que hace algo que conspira contra el grupo y respecto del cual tenemos que atacar o tenemos que retirarnos. Y lo que se llama apareamiento o también emparejamiento, según las traducciones, porque en el libro de Bion, algunas traducciones, que se llama Experiencias en Grupo, toma esa acepción o está traducido de esa manera. Pero lo que quiere decir este supuesto básico de apareamiento es que el grupo espera que alguien que aún no nació o algo que aún no ocurrió vaya a resolver los problemas del grupo. Es decir, tiene un vector respecto de la dependencia, un vector más mesiánico. Es decir, se espera que un Mesías o que un suceso, algo, resuelva todos los problemas. Si lo ven en términos generales, la cuestión es que el grupo se desresponsabiliza por lo que ocurre. Porque va a venir alguien, porque alguien va a nacer, porque algo va a ocurrir o porque alguien es el culpable de que nos pase lo que nos pase. Bajo esos tres supuestos, lo que ocurre es que el grupo no se da la tarea, es decir, se ve obstaculizado la tarea. Y uno diría, entonces, bueno, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué un grupo cae en supuesto básico, en un funcionamiento ligado al supuesto básico, que después Pigeon-Rivière va a llamar pretarea? Bueno, porque lo que se está consolidando ahí o lo que se está resguardando ahí es el sentimiento afectivo, digamos. Lo que Bion plantea, que después por supuesto va a retomar Pigeon-Rivière, es que de alguna manera las ansiedades, los miedos básicos, primarios, y ahí está tomando ideas de una psicoanalista de mucho peso en la década del 60, en la década del 50, se llama Melanie Klein, que esos miedos primarios se activan a la hora de ponerse en funcionamiento con otros, porque bueno, todo hacer con otros implica conflictos, diferencias, tensiones, te quiero, no te quiero mucho, me peleo, etc. Es decir, que pone al grupo en la ruptura de lo vincular o en la amenaza de la ruptura de lo vincular. Entonces, el supuesto básico de alguna manera reasegura un sentimiento de articulación afectiva en el grupo, pero podría obstaculizar el funcionamiento del grupo respecto de sus propósitos concretos y explícitos que tienen que ver fundamentalmente con la tarea que se propone. Entonces, no hay nada malo en los supuestos básicos de por sí. No es que las personas
son inmorales o son incapaces y entonces por eso no pueden hacer, sino que es un modo en el cual los sujetos se defienden, el grupo se defiende de aquello que lo amenaza respecto de su disolución, aquello que lo amenaza respecto de estas angustias y miedos básicos. Entonces, esta es la idea del supuesto básico y yo enfatizo esto para terminar, no darle un carácter negativo. En todo caso, lo que hace Bion es preguntarse, bueno, ¿qué se puede hacer como coordinador? Y esa es una pregunta interesante, ¿qué se puede hacer como coordinador cuando uno entiende, interpreta que un grupo está siendo obstaculizado en lo que es su propósito, sus objetivos, su finalidad, por alguna trama, algún relato que, si bien le garantiza la unidad afectiva, le impide el desarrollo con la realidad o una relación más activa, más directa con la realidad y no de alguna manera el perseverar en el mundo imaginario. Bueno, espero, les pido disculpas, me fui un poco de tiempo, pero por ahí era necesario hacerlo. Bueno, hasta el próximo encuentro virtual. Adiós.